Muy bien, entonces vamos a seguir el siguiente orden. Doña Liliana Moreira, que es, ella es profesora e investigadora, tanto en la Escuela de Biología del Instituto Tecnológico y es expresidenta del Colegio de Biólogos. Don Gerardo Ábalos es profesor catedrático e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Y don Felipe Abarca, director de la Editorial Tecnológica de Costa Rica. Entonces el orden sería don Liliana, Felipe y don Gerardo. Bueno, buenos días. En realidad es un honor estar aquí con ustedes, ¿verdad? Porque esto marca una, como dijo Ani, una nueva etapa para el colegio, donde en realidad queremos, como colegio, dar un homenaje, como dijo Ani, a todos los biólogos que han hecho una trayectoria en este país, ¿verdad? Y que a veces queda invisibilizada esa trayectoria, a no ser que se lo digan uno en la universidad, ¿verdad? Pero es muy bonito poder tener esta comunicación. Vean, hoy estamos varios colegas aquí, ¿verdad? Y es impresionante también la satisfacción para los biólogos que estamos aquí y que están ustedes ahí. Así es que muchas gracias, Ani, por esta iniciativa, ¿verdad? Que es parte del cambio en la junta directiva. Esto da una mayor relevancia científica al colegio. Y bienvenidos todos a esta casa, ¿verdad? Estos son los esfuerzos que hemos hecho durante estas últimas administraciones. Bienvenido Gerardo a esta casa, doña Eugenia mucho más y don Felipe, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí. Voy a contar un poquito de la historia, pero ya todos sabemos toda la trayectoria de doña Eugenia. En realidad lo hago como alumna, como discípula y como colega. Yo conocí a la doctora Flores en la Escuela de Biología. Recién doña Eugenia regresaba de su doctorado y en su responsabilidad, que es lo que uno aprecia en estos profesores, ¿verdad?, que tuvimos nosotros, que tengo aquí a don Carlos también, que son formadores en realidad de mentes científicas. Doña Eugenia regresaba con su doctorado y pese a que empezó a mostrarnos un látigo terrible a los que llevábamos los cursos, ella nos introdujo en un mundo diferente, ¿verdad? Un mundo mucho más académico, mucho más científico, porque comenzó a mostrar todos los conocimientos que ella adquirió. Quería, ¿verdad?, a toda costa que nosotros los tuviéramos, ¿verdad? Examen dificilísimos, cosas ahí que ella sabía hacia dónde nos estaba llevando. En su afán por devolver todos estos conocimientos, ella empezó a introducirlos en cada uno de los cursos que en ese momento se daban en la escuela. Plantas vasculares inferiores, plantas vasculares superiores, anatomía vegetal, que era una especial para biología, y otra que se le daba a los estudiantes de agronomía. En esos cursos se empezó a introducir los conocimientos anatómicos, ¿verdad?, que ella adquirió durante su doctorado con la doctora Iso. Y para nosotros fue muy satisfactorio porque era ver un mundo totalmente diferente, ¿verdad? Ya pensar que la planta tenía muchas cosas por dentro que ya iban a ser de nuestro conocimiento. Para ese entonces ya los cursos que se impartían, todos los estudiantes de agronomía iban a tener acceso a esos conocimientos. Cada uno de los cursos renovó todo su material bibliográfico basado en las investigaciones científicas que ella nos mostraba, porque nos daba todos los artículos científicos para que los leyéramos o lo fuéramos a la biblioteca a buscar los abstracts y traerlos y estudiarlos para los exámenes y todo eso. Entonces fue un cambio completo. Esto mostró en las literatura que ella nos trajo, ya eran situaciones de la planta relacionadas exactamente con la fisiología
y con la evolución, que para nosotros era un cambio en aquella época. Entonces, todo esto, esos conocimientos fueron incorporándose a los cursos, a la malla curricular que había, y doña Eugenia tuvo la particularidad de comenzar a ponerlos en un documento, ¿verdad?, muy elaborado, y que es el que está en acceso, que todos los estudiantes en ese momento empezamos a tener acceso a eso. La apertura de doña Eugenia llevó a que muchos estudiantes de la Escuela de Biología fueran sus discípulos. Esos muchachos entonces ya con todo esto podían estar usando el microscopio electrónico, usando otras técnicas microscópicas para describir nuevas, especies nuestras que no habían sido descritas anatómicamente. Entonces, todo ese material que empezó a acumularse, doña Eugenia ya empezó a incorporarlo dentro de todo su material para el primer libro. Esos muchachos que estudiaron con ella, pues obtuvieron sus licenciaturas, sus maestrías, ¿verdad? Y eso fortaleció mucho también a la escuela de biología en toda la parte botánica, que en ese momento estaba un poco rezagada. Con esto, doña Eugenia nos presenta su primer libro, ¿verdad? La primera edición, que fue la que se hizo en 1989, y ahora hablando con Felipe, pues con todo el trabajo con don Mario Castillo, ¿verdad? Que doña Eugenia llegaba, porque ahora Mario le decía, llegue a las 4, porque hasta esa hora se ocupaba y salían tardísimo de revisar ese documento. Muchas veces nos topamos en el parqueo del tecnológico y Eugenia lleva para la casa tardísimo de trabajar toda esa primera edición. Y eso dio pie, ¿verdad? Porque fue una compilación de conocimientos tan rica que entonces todos los que estábamos interesados en el área botánica comenzamos a utilizar esa obra para dar nuestros cursos, para fortalecernos nosotros. Y como les digo, es que la obra tiene una gran relación evolutiva con respecto a toda la fisiología y la estructura de cada una de las partes de la planta. Ya el conocimiento para nosotros, los que empezamos a impartir los cursos, pues era mucho más ordenado darlo, y utilizábamos también, eso nos flexibilizó, utilizar técnicas con los mismos estudiantes, ¿verdad? Usar los microscopios electrónicos, ya toda esa parte que en un principio en la UCR pues era muy difícil tener acceso a eso, pero ya después se empezó a abrir un poco más. Y ya después las universidades, algunas compramos un microscopio electrónico diferente a ese, pero por lo menos ya nos ayudó. Con esto quiero decirles que el libro marcó un antes y un después en la enseñanza de la botánica en ese tiempo. Ya no teníamos que ir a la biblioteca a buscar ese montón de artículos científicos, porque doña Eugenia sí ha tenido la ética de incorporar toda la bibliografía actualizada en sus obras, ¿verdad? Un gran trabajo, ¿verdad? Pero nos ahorró un montón, porque entonces pudimos usar todo ese conocimiento. Todo gracias a que doña Eugenia siempre ha sido y se ha destacado como una excelente profesional. Su labor no acabó ahí, ella sigue actualizando sus obras. Y para nosotros, pues es mucho más enriquecedor. Todo esto llega a una comunidad botánica que no es solo en la Escuela de Biología ni en las universidades de acá, sino que todo esto pasó a la comunidad botánica latinoamericana, ¿verdad? Cuando todos nosotros, bueno, los que tenemos la oportunidad de viajar a congresos, pues llevábamos las obras que digitalmente también fueron puestas en la web, y entonces se pudieron usar, y muchas universidades de Centroamérica y Latinoamérica ha usado y usa el libro de doña Eugenia. En realidad, después de todo ese trabajo, ya la historia siguió. En 1994 surge la segunda edición, con actualizaciones y molestando siempre a la editorial, que doña Eugenia trabajando montones. Y luego 3 ediciones más, que concluimos con esta que tenemos acá.
Cada edición, repito, es una colección de estudios anatómicos y fisiológicos de especies, ¿verdad? Que doña Eugenia en cada una pone nuevos ejemplos, ¿verdad? Eso es muy importante. Y es muy bonito porque al principio no habían descripciones de nuestras especies, ¿verdad? Ya después todas nuestras especies comenzaron a ser descritas anatómicamente en estas obras de doña Eugenia. Así los conocimientos nos llegan actualizados, fortalecidos en el uso de diferentes técnicas, y esto permite pues una mayor versatilidad a la hora de explorar la evolución de cada una de nuestras plantas. En esta nueva edición tenemos, como he mencionado anteriormente, una actualización bibliográfica. Yo les ponía por ejemplo que en raíz 61 citas habían en la primera edición, aquí hay 230, ¿verdad? O sea, es una renovación completa de los conocimientos, y eso hay que agradecerlo un montón, porque es un trabajo enorme de una persona profesional. Y la obra sigue fortaleciendo su título, la planta, ok, la planta, pero viene toda su fisiología y su estructura y función. Entonces es muy importante para nosotros, y se lo agradecemos nuevamente a doña Eugenia, porque es una contribución a la comunidad botánica de este país y de Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Bueno, acá, gracias a doña Ani, el Colegio de Biólogos. Bueno, ya aquí somos viejos conocidos, ya esta es otra casa nuestra, ¿verdad? Y pues, muy orgullosos también de contribuir con nuestra labor aquí al colegio. Bueno, doña Eugenia principalmente, ¿verdad? Que ya nos hemos conocido en todas las ediciones prácticamente. Bueno, solo la primera creo que es la que no trabajamos. Es otra víctima suya. También conozco desde la 1, ¿verdad? Sí, eso estábamos hablando ahora. También conocí el látigo, como dice Diana, ¿verdad? Entonces, precisamente dentro de mi formación en el área de diseño publicitario, me llevó a la editorial, y justamente el primer libro en el que trabajo es En la planta, ¿verdad? Y así entrando a la editorial, y pues de inmediato se da cuenta uno de la complejidad y el trabajo que conlleva producir un libro, ¿verdad? Cuando uno lo ve acá ya impreso, tal vez no se imagina todo el trabajo. Ahora conversamos un poco, ¿verdad? Porque lleva mucho trabajo, obviamente en la parte nuestra de producción, y ni qué decir y ni qué decir obviamente el trabajo que hacen nuestros autores y nuestras autoras. Baterías. Te dan hasta el otro, entonces. Claro, sí. Les decía que obviamente el trabajo que hay detrás de ese libro que hacen nuestros autores y nuestras autoras, en este caso doña Eugenia, que como bien ya Ileana hizo alusión a todo el trabajo y profesionalismo del trabajo que ejecuta doña Eugenia. Para nosotros desde ese momento nos damos cuenta de que cada libro, ¿verdad?, conlleva muchos detalles, ya mucho trabajo, y el trabajo conjunto con nuestros autores es indispensable, cosa que con doña Eugenia nos ha facilitado mucho, porque el acercamiento que ella tiene siempre con la editorial hace que podamos trabajar en todas las ilustraciones, en los puntitos. Es que, ¿verdad?, aquí podríamos hablar, ¿verdad?, que está nuestra diseñadora, nuestra editora, ¿verdad?, es muy minucioso, muy detallista, y doña Eugenia es todavía más exigente en eso, y no es por casualidad. Es que también debemos pensar que este libro, todo ese conocimiento, todo ese trabajo que hace el autor, debemos transmitirlo al público, a los usuarios, tanto los profesores como los alumnos y los demás profesionales que van a hacer uso de ese libro. Ahí es donde entra el trabajo editorial, donde debemos cuidar todos los detalles para ofrecer un producto que se ajuste también a las necesidades y a las calidades del mundo actual. Siempre tratamos de que los libros sean, ¿verdad?, tanto en su fondo, pero mucho de una forma que se impriman, que llevan los materiales, los acabados
con la mayor calidad posible. ¿Por qué? Porque estos libros no quedan solo en Costa Rica. Justamente estuvimos ahora a finales de noviembre y diciembre, estuvimos en una de las ferias más grandes del libro, que es la Feria de Guadalajara, donde este libro fue protagonista. Lo presentamos como novedad y estuvo en una vitrina de ese tipo para que nos demos cuenta. Creo que es la segunda más grande a nivel mundial. Entonces no podemos presentar cualquier libro, ¿verdad? Y pues nuestra labor es, como les digo, ofrecer un producto de muy alta calidad. Estamos seguros de que lo que el autor nos trajo cumple con la cabalidad, con las exigencias mundiales, ¿verdad? Sabemos que doña Eugenia, ahora conversamos un poco, ahora usted se encarga de contactar a todas los profesionales y sus amistades, y hablamos, que me imagino que la lista de contactos que tiene doña Eugenia es envidiable, ¿verdad? Porque sabemos que ese libro cumplió, que está actualizado en lo más que se pueda, ¿verdad? Pero ese es el producto que tenemos que ofrecer. Entonces nos encargamos de que esta obra sea legible, que el formato que tenga sea accesible, que se pueda leer, que sea incluso fácil de transportar. Es que hay muchos detalles a la hora de producir un libro que nosotros tomamos en cuenta. Este libro inició hace 6 años, esta quinta edición, o sea, son ya 5 ediciones, ¿verdad?, en las que he estado presente, ya la quinta edición. Pues hace 6 años doña Eugenia se acercó a la editorial, pasó incluso por la pandemia, ¿no? ¿Verdad? Que a veces se nos olvida, pero bueno, estuvo durante todo ese proceso. Entonces doña Eugenia empezó a traer ya los manuscritos, empezó a darnos material, entonces empezamos a compilarlo, empezamos a analizarlo, empezamos a revisarlo. Desde el Consejo Editorial se tomó inmediatamente la decisión que es una obra que se tiene que producir, se aprueba en el Consejo Editorial e inmediatamente, bueno, se pasa todo el proceso de producción. Eso conllevó múltiples reuniones con nuestros editores, nuestros diseñadores, ¿verdad? Nuestra diseñadora y nuestra editora, porque somos una editorial muy pequeñita, pero nos triplicamos en funciones y pues hasta la fecha, incluso ahora doña Eugenia, ¿verdad?, me decía que siempre hay algo que agregar, siempre hay algo que mejorar, pero no, la obra cumplió a cabalidad con todo. Y pues ya el año pasado ya lo pudimos ver plasmado, pudimos imprimirlo, pudimos tenerlo ya disponible al público en su versión impresa. Pero también hablamos ahora que queremos que estos libros trasciendan, que vayan a todo el mundo, y por eso es que también la editorial se toma la decisión y fuimos la primera editorial pública de Costa Rica de producir libros en formato electrónico. Entonces también la obra está disponible en formato electrónico, y el año pasado pues también adquirimos una plataforma mucho más robusta, en la cual también presentamos en la Feria de Guadalajara. Las compañeras aquí presentes también hicieron una exposición de esta plataforma, porque está cargada de una serie de metadatos que podríamos decir que es la moda a nivel de este mundo electrónico, que permite que las obras se puedan citar, que se puedan encontrar en los buscadores de manera más sencilla. Y nos damos cuenta que esa es la tendencia a nivel mundial. Entonces nuestra editorial no estamos ajenos a eso, estamos, por decirlo así, actualizados con esa tendencia. ¿Qué permite esta plataforma? Que pueden ingresar, van a ver que hay incluso un apartado donde tenemos un listado de la mayoría de nuestros autores y autoras. Obviamente doña Eugenia está ahí presente, pero lo que hay detrás de esa plataforma, como les digo, es una serie de metadatos, una plataforma que maneja mucha información, que hace que esté presente en los buscadores. Entonces cuando la gente empieza a buscar algún libro o algún tema, porque realmente eso es lo que hace la gente, empezar a buscar por temas, hace que nuestros libros salgan en los primeros lugares en los buscadores. Entonces eso es parte del compromiso que la editorial ha asumido para con nuestros autores y también para el público en general, para ofrecer productos de alta calidad y que estén a la altura de las exigencias del mundo actual. Entonces ese ha sido el proceso que hemos trabajado, todo el trabajo que ha conllevado, ¿verdad?, no solo detrás de esta publicación, pero principalmente el trabajo conjunto con la autora, en este caso doña Eugenia, ha sido indispensable, ¿verdad? Pues ella, como digo, es la que nos orienta, la que nos guía para poder llevar a cabo esta publicación. De mi parte, simplemente agradecerle a doña Eugenia que nos confíe ese trabajo. Sabemos que son años de investigación, pues en su formación también, entonces pues esperamos haber cumplido con ese papel nuestro, ¿verdad?, de cumplir, de alcanzar las metas que se esperaban de esta obra. Y de igual forma, pues
todo el público, ¿verdad? Invitarlo siempre a nuestra editorial, están las puertas abiertas para que también sean parte de este grupo de autores y autoras que conforman nuestra editorial. De mi parte, pues, muchas gracias también a todos. Bueno, buenos días, y para mí es un honor compartir la mesa con... Ahora es con tan caros colegas, ¿verdad? Agradezco mucho la invitación del Colegio de Biólogos. Sí, se enciende y se apaga. Bueno, vamos a ver, si no lo hacemos a capela. No hay problema. Bueno, para mí nuevamente voy a tomar la libertad de incluirme dentro de los estudiantes de Eugenia, porque yo tomé su curso de anatomía vegetal. Yo me acuerdo que cuando lo estaba tomando, todos mis compañeros y compañeras estaban asustados, ¿verdad? Porque me decían, es un curso muy duro, que hay que aprender mucha terminología, pero a mí me encantaba conocer la estructura y función de las plantas. El título en ese sentido es sumamente exacto porque es el mensaje que nos envía en esas 505 páginas la doctora Flores. Esa dicotomía entre lo que es la estructura y función, que no se aplica únicamente a las plantas, sino a todos los organismos. Entonces, en ese momento, pues yo estaba terminando aquí la carrera de biología y pensaba ir a estudiar al extranjero. Y mi interacción con Eugenia terminó ahí, ¿verdad? Pero yo fui pues muy impactado por el curso y sobre todo por el libro. Entonces, a mí me gustaría también ver el impacto del libro dentro de un contexto más general, ¿verdad? Porque no es solamente lo que nosotros aprendemos de nuestros profesores, en términos de conocimientos, sino también cómo nos inspiran a continuar y a explorar, ¿verdad? Lo que es la inmensa diversidad tropical. Es que somos sumamente afortunados porque vivimos en un país muy diverso, pero al vivir aquí no nos damos cuenta, tal vez no lo vemos, tenemos que salir o que alguien de afuera venga y nos diga, esto es extraño, es peculiar. Y bueno, el libro de Eugenia, en ese momento nosotros usábamos los borradores de los capítulos. Y eventualmente yo tuve la fortuna de ser testigo de la evolución del libro, porque a mi regreso enseñé cursos de botánica, entre ellos botánica agrícola. Y el libro de Eugenia se convirtió en la Biblia, por muchas razones. Y aquí quiero recordarles que recientemente publicamos una reseña del libro en la revista de Biología Tropical, ustedes pueden revisarla. Y está don Carlos Valerio, presidente, que me puede corregir si me equivoco, pero en la literatura de ciencias naturales en Costa Rica yo no conozco otra obra como esta, que haya tomado 35 años en desarrollarse, ¿verdad? Entonces, cada edición mejor que la anterior, actualizada. Por eso, esa reseña que yo hice para la revista de Biología se titula Un hito en la producción de literatura científica en los trópicos. Actualmente ustedes han visto en los periódicos la noticia de que estamos experimentando una fuga de cerebros. Bueno, la fuga de cerebros siempre ha tenido lugar, ¿verdad? Doña Eugenia estudió con Catherine Isou en la Universidad de California en Davis. La pregunta es por qué decidió regresarse, ¿verdad? En Costa Rica posiblemente hubiera tenido mejores oportunidades de desarrollo, mayor financiamiento, un laboratorio más grande, pero estos profesionales se regresan, ¿verdad? Es duro. No quiero que ustedes tengan la idea de los que se quedan afuera tienen una vida muy fácil, también tienen que esforzarse mucho. Entonces, de ambos lados es duro, ¿verdad? La biología en este país es un poquito dura, yo creo que en todos lados, pero estamos aquí porque nos encanta hacerlo, ¿verdad? Entonces, no quisiera imaginar lo que hubiera sucedido si Eugenia se hubiera quedado, porque hubiéramos perdido esta obra, posiblemente, porque la obra de Eugenia está tropicalizada. Como les digo, a mí me encanta la anatomía vegetal y yo sigo esta literatura y puedo compararla con otros libros.
Y tenemos un sesgo que mucha de esta producción está centrada en plantas de zonas templadas. La planta Estructura y Función tiene ejemplos de plantas tropicales, muchas de ellas plantas muy comunes que nosotros vemos todos los días. Y además de tener esa rigurosidad científica que nosotros aprendimos de Eugenia, tiene una enorme riqueza de conocimientos, no solamente anatómicos, sino también de usos etnobotánicos. Y también preguntas, porque dentro del libro hay aspectos que dicen, bueno, falta conocer más este aspecto. Entonces uno puede ir al libro como fuente de referencia, pero también como fuente de inspiración, para encontrar otras preguntas que honestamente en un país como el nuestro sobran las preguntas, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo esas noticias de que estamos perdiendo recurso humano, lo cual es cierto y es lamentable, que nuestro país no sea capaz de absorberlo todo. Sin embargo, tenemos la fortuna de tener profesionales como Eugenia que regresan y aportan. Entonces, el impacto que ha tenido es, en mi opinión, es enorme. Obras como la de Eugenia Flores son no solamente únicas, sino que son fundamentales en el desarrollo de las ciencias biológicas, no únicamente para Costa Rica, sino también para nuestra región. Entonces, nuevamente, yo creo que los homenajes son súper necesarios. En eso voy a estar en desacuerdo con mi profesora, porque es necesario desarrollar estos espacios para que el público en general, no solamente el sector académico, esté consciente de la importancia de este tipo de obras que necesitamos replicar. Necesitamos que este libro, que es un esfuerzo, digamos, único y excepcional, sea más frecuente. Antes del conversatorio hablábamos con los colegas de la editorial tecnológica. Yo les decía, en otros países a veces es más fácil publicar, y publicar en español, ¿verdad? La editorial tecnológica ha generado una obra que es estéticamente muy bonita. Ustedes pueden ver que el libro es pesado, ¿verdad? Es grande, pero es fácil de leer, es fácil de abrir, de pasar las páginas. Las ilustraciones son de una enorme calidad. En realidad este libro no tiene nada que envidiarle a libros de las mejores editoriales del mundo. Yo creo que la calidad que ha alcanzado la editorial tecnológica, porque yo he participado en otros conversatorios, y por ejemplo con don Leandro, ¿verdad? Y la calidad de los libros físicos que saca es de muy alta calidad, es excepcional. Y además de ello, pues eventualmente ellos ya incursionaron en los libros electrónicos. En fin, es una obra que no tengo palabras para recomendar, pero nuevamente veamos el contexto general. El contexto viene de una labor científica de una persona singular, ¿verdad? Que ha generado este esfuerzo sostenido por 35 años, y cada vez la obra ha mejorado, ha sido, ¿verdad?, de una calidad que cuesta mucho, ¿verdad? Porque actualmente la generación de artículos científicos es exponencial, y estar, digamos, a llevar el pulso a la literatura es difícil. El libro tiene pues referencias que son totalmente actualizadas, y que es accesible tanto para estudiantes de posgrado, de pregrado como de posgrado, así como para investigadores. Entonces, nuevamente, yo creo que es sumamente importante destacar no solamente el libro, sino la labor de Eugenia Flores, porque en un momento en que las científicas tenían dificultades para ser visibilizadas, ella ya estaba ahí, ¿verdad? Digamos que ya había abierto camino. Y yo creo que nunca vamos a terminar de crear espacios para la ciencia y la cultura, y sobre todo visibilizarlos bajo las condiciones y circunstancias actuales del país, en donde la educación pública en general está siendo desmantelada y tenemos otras prioridades. Nos hace falta una visión de país. Estamos atrapados en una visión lamentablemente subdesarrollada, y este tipo de espacios nos ayuda a romper eso, y también tiene una labor tremendamente educativa. De ahí que pues yo felicito a todo el Colegio de Biólogos y a su directiva,
y a todos los que hacen el Colegio de Biólogos por crear este tipo de espacios que son sumamente necesarios, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos indicar y crear formas de comunicarnos mejor con el público en general, para que ellos aprecien que la educación, la ciencia y la cultura es valioso, no es algo así como redundante, y que tienen efectos a muy largo plazo, ¿verdad? Entonces, este tipo de esfuerzos han hecho que Costa Rica sea excepcional. Son esfuerzos generacionales que no debemos tirar por la borda en muy pocos años. Entonces, invertir en educación, invertir en ciencia, en cultura, es una inversión a futuro, es una inversión hacia nuestros jóvenes. Entonces, la planta estructura y función se levanta, planta una bandera y nos enseña un norte al cual debemos pues, aspirar. Gracias. Está funcionando. Bueno, muchísimas gracias. Comienzo por agradecer al Colegio Biólogos este reconocimiento y también felicitarlos por la iniciativa, porque yo creo que efectivamente es muy importante la apertura de estos espacios. También agradezco a Gerardo, a Eliana y a Felipe pues las buenas opiniones que merece el trabajo y realmente les agradezco. Tal vez yo quiero contarles un poquito cómo es que nace esto. Gerardo dice que sí, que hay gente que se queda afuera. Bueno, esa fue una decisión que yo tuve que tomar. Digamos que por razones personales y también por un sentido de compromiso con el país. Porque sí tuve la opción de quedarme en los Estados Unidos. De hecho, la doctora Iso me ofreció que me quedara en los Estados Unidos y ella siempre era contactada por las diferentes universidades americanas para ver cuándo se le graduaba algún estudiante y entonces los contactaban inmediatamente. Eran otros tiempos. Entonces regreso a la Escuela de Biología. Aquí comienzan las historias, porque todo lo que me habían dicho era que volvía y que iba a tener 60 estudiantes. Pero bueno, resultó que cuando yo volví, ya el profesor que había sido mi mentor, que era don Leonel Oviedo, se había pensionado hacía algunos años y habían venido funcionando con sustitutos. Pero había una presa de estudiantes impresionante. Entonces el primer día que yo entré al aula, había más de 120. Estaba el aula llena y había gente de pie atrás, recostada a la pared, porque especialmente los agrónomos estaban todos paralizados porque tenían años de que el curso no existía. Todos querían graduarse y había una presa tremenda y entonces los matricularon a todos. Entonces yo venía preparada para recibir 60 estudiantes y de repente tuvimos que abrir, ¿cuánto fue? 6 laboratorios. Eran 20 por laboratorio. Entonces, por supuesto, no había material, no había absolutamente nada. Entonces teníamos que trabajar hasta las 10, 11 de la noche preparando láminas y otro día pedirle a Dios que no se quedaran pegados ahí los cubriojentos en los microscopios, porque todavía estaban frescas. Y venía el otro problema, tampoco los estudiantes tenían a dónde estudiar. Entonces yo había tenido la suerte de que cuando yo estaba en los Estados Unidos, la doctora Iso estaba preparando la última versión de su libro y a mí me permitía ella leer lo que estaba escribiendo. Entonces yo tenía una copia de los borradores de todo el libro que iba a salir. Entonces tuve que pedirle permiso para traducir lo que ella estaba escribiendo en ese momento, comenzar a sacar notas breves para los estudiantes y comenzar a hacer hojitas porque no había a dónde ponerlos a estudiar.
adopté el hábito de mandarlos a buscar a la biblioteca algunos artículos, leerlos, analizarlos y decir qué estaba bien y por qué algo estaba mal. Y entonces encontraron que eso era muy difícil y entonces dijeron que era muy dura porque, bueno, primero estaba en inglés y no podían leer inglés. Y segundo, que por qué les estaba preguntando si la metodología era correcta y si los resultados eran congruentes con la metodología, etcétera, y entonces eso ya era muy complicado. Pero bueno, entonces tuve que comenzar a ver cómo hacía hojas para que los estudiantes estudiaran y qué plantas utilizaba, porque, bueno, el libro de la autora hizo es excelente en su género. Ya no existe de paso porque ya ella murió hace bastantes años y Ray Ebert, que era el encargado de continuar con el libro, pues solo lo hizo una vez. Entonces el libro ya tiene como 10, 15 años que no se publica, pero todos los ejemplos de ahí eran de zonas templadas. Entonces yo tenía que encontrar plantas para los laboratorios que no existían porque estaban en el libro, pero no eran costarricenses. Entonces era comenzar a buscar en las plantas nuestras cómo poder enseñarle a los estudiantes en el laboratorio lo que estábamos teóricamente estudiando en clase. Y ahí comencé la revisión de plantas nativas que pudieran ser utilizadas en los laboratorios y poco a poco se fueron incorporando a los resúmenes que se hacían. Entonces un día me encontré al doctor Rodrigo Celedón y me dijo, Eugenio, ¿usted no ha pensado que mejor coge todos esos resúmenes que está haciendo y hace un librito? Y le dije yo, ay doctor, bueno, está un poco complicado esto, pero bueno, trate, me dice, ahí vemos a ver cómo sacamos ese libro adelante. Entonces me puse a escribir el libro y la primera versión se publicó con el apoyo del CONICYT y de la editorial tecnológica, que mostró total apertura para comprometerse con la publicación de la obra. Yo lamento decir que la UCR no se interesó, siendo yo profesor de la UCR, pero bueno, son las cosas que pasan. En todo caso, nos costó bastante sacar la primera versión. Hubo un gran trabajo de la editorial y un apoyo fuerte del CONICYT en ese momento. Después vino ya, el libro tuvo éxito, vino una segunda versión, entonces había que actualizar la segunda versión. Para entonces ya yo sabía un poquito más, porque uno sale graduado de la universidad, pero en realidad es con los años que va aprendiendo más y adquiriendo experiencia, cosa que a veces las instituciones no valoran, pero en fin, así son las cosas. Carlos lo sabe muy bien. La escuela de biología en la que a Carlos y a mí nos tocó trabajar era una escuela incipiente. En realidad pocos de los profesores eran biólogos, muchos eran agrónomos, microbiólogos, etcétera. Entonces esos habían sido los profesores que nosotros teníamos y mi situación había sido tan complicada como que yo no encontré un asesor para hacer la tesis. La única persona que me ofreció que hiciera la tesis con él cuando yo terminé los cursos de licenciatura fue el doctor Busing. Y yo no estaba interesada en los peces. Entonces, él me llevaba con Mirna López, que todos la conocen, a las lagunas. Salíamos ahí con sanguijuelas en las piernas, etcétera, pero finalmente dije yo no puedo hacer esto porque a mí esto realmente no me interesa. Entonces en ese momento tuve la oportunidad de poder irme a México y ahí encontré dos investigadores, uno mexicano y otro americano, que fueron las personas que me orientaron para que hiciera la tesis. Entonces incluso la Universidad Autónoma de México me permitió tomar cursos sujetos a que me los convalidaban cuando yo obtuviera la licenciatura. Y la Universidad de Chapingo hizo lo mismo. Entonces fueron Mark Engleman y Javier Valdés, un mexicano, los que
me ayudaron a mí con la tesis de licenciatura. Cuando yo envié la tesis de licenciatura, el borrador de la tesis de licenciatura a la Escuela de Biología, y pedí que por favor nombraran un comité para poder presentar la tesis, alguien respondió que la tesis estaba escrita al estilo mexicano y que entonces la Escuela de Biología no iba a poder aceptar la tesis. Entonces el doctor Engleman dijo que muy bien, que él venía a Costa Rica a explicar que en ciencia no había ni tesis mexicana ni tesis costarricense, sino que era una tesis en ciencia y que bueno, que él venía para Costa Rica. Entonces inmediatamente por los medios de aquel tiempo le respondieron que no había problema, sí se iba a presentar la tesis. Entonces, como hubo tantos problemas, el doctor Engleman en ese momento, él no me dijo nada, sino que él metió la tesis en un concurso que tenía la Sociedad Botánica de México. Y me cabe la satisfacción de decir que gané el primer premio de la tesis ese año en México, y esto lo cuento para que ustedes vean que no todas las cosas en la vida son fáciles. O sea, a veces hay que perseverar. Igual sucede con el libro, volviendo al libro. Una primera edición, una segunda edición. Después de eso, un día me llama Mario Castillo, que era el jefe de la editorial en ese momento, el director de la editorial, y me dijo, bueno, hicimos un convenio, dice, vamos a sacar lo que se llama el libro universitario regional. Y entonces había una participación de 24 editoriales. Pero entonces me pusieron varios revisores, y entre esos revisores estaba Peter Develer. Entonces Peter, de la escuela alemana, dice, bueno, Eugenia, hay que incorporar más morfología y hay que poner más tal otra cosa. ¿Sabe por qué? Porque no existe literatura en español para que los estudiantes estudien, entonces es mejor que usted incorpore eso. Entonces también yo creo que tenemos que reforzar la parte de reproductiva, porque usualmente los libros se basan solo en las estructuras vegetativas, pero en pocas partes se encuentra todo lo referente a la biología reproductiva. Entonces ahí fue donde reforzamos la parte reproductiva, y bueno, el libro salió con el apoyo de 24 editoriales, ¿verdad, Felipe? Y circuló por toda América Latina. Después, no por culpa de la editorial, sino porque es muy difícil que 24 editoriales se pongan de acuerdo siempre. El proyecto, que había sido financiado por el gobierno alemán y la GTZ, Perdón, creo que se te apagó el micrófono, pero te escuchamos bien desde aquí. Sí. Proyecta la voz bien. Ahora sí se oye. Bueno, entonces, ese proyecto caducó, pero seguimos con el libro y vino una cuarta edición. Y ahora con esta quinta, cuando Felipe me preguntó si reimprimíamos, porque ya el libro estaba agotado, o hacíamos una nueva edición, yo le dije que era mejor hacer la quinta edición, porque muchas cosas habían cambiado en ese periodo de tiempo y que realmente había que renovar el libro en muchísimas partes. Fue una tarea sumamente difícil. Tardé más de 2 años entre todo lo que tuve que revisar y el trabajo de la editorial, ¿verdad, Felipe? Que fue una cosa muy dura de hacer realmente, porque es un libro complicado. En realidad los retos fueron muy grandes. En primer lugar, las líneas de investigación habían cambiado. En segundo lugar, había una cantidad abrumadora de literatura de diferentes escuelas, de la escuela americana, de la escuela europea, de la escuela asiática, hasta africana y ahora. Entonces, en muchos casos, era coger 30, 40, 50 artículos
y sumarizar en un párrafo lo que estaba ahí y ver si lo que estaba diciendo una escuela en un lado, que no tenía contacto con otra, era lo mismo, si la estructura era la misma, si no era la misma, si lo que estaban diciendo era equivalente o no era equivalente. En fin, era algo que había que decidir, ¿verdad? O sea, había que leer todo y decidir, de acuerdo a lo que uno sabía, si lo que estaban diciendo era lo mismo o no era lo mismo, y qué tanto había cambiado. Entonces, bueno, ya el libro muestra que hoy sabemos más de la estructura celular, que hay grandes cambios con fundamento en registro fósil y con fundamento en estudios filogenéticos y en fin, todos los estudios que se están haciendo genéticos en este momento. Entonces no es solo cambios de familias, cambios de especies, sino que hay cambios en todo sentido, incluso en la concepción de la flor, ¿verdad? Ahora hay una nueva teoría del origen de la flor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso cambia un montón de cosas. Entonces un montón de cosas que estaban en el libro, que habían seguido la línea de la escuela alemana tradicional y que ahora, de acuerdo a las nuevas líneas de investigación, ya cambiaron, había que cambiarlas. Entonces, por ejemplo, ahora dicen que los estambres y el perianto de la flor probablemente era verticilada. Antes decían que era helicoidal, ¿verdad? Pero entonces eso me lleva también a devolverme hacia las hojas, porque ¿cuál era la filotaxia inicial de las hojas? ¿Era helicoidal o es ahora verticilada? ¿Verdad? Es decir, son decisiones y hay apreciaciones que hay que hacer y realmente fue bastante difícil. La ciencia sigue avanzando rápidamente. Ya habría que incorporar algunas cosas nuevas, probablemente habría que cambiar algunas. Ahora que el libro también es digital, mi sugerencia a Felipe es que en algunos casos sigamos incorporando los nuevos hallazgos casi como notas al pie en los capítulos, porque de otra manera va a ir perdiendo vigencia y es casi impensable pensar que se puede volver a hacer de nuevo todo. Entonces, esa es la experiencia después de 35 años, pero también quiero decirles algo, ha sido un esfuerzo sostenido y no fue un capricho, simplemente era una necesidad porque había que ofrecerle algo a los estudiantes, incluso a los profesores, porque lo usan de consulta en muchas partes. Por ejemplo, yo sé de dos que se fueron para España, hace poco 2 libros que se fueron para España. Los americanos también se lo llevan porque, como dice Gerardo, las plantas que están ahí son tropicales, ¿verdad? Y realmente prácticamente no están en ninguna parte. También ahí hay una parte, en la parte de estructuras reproductivas, en que está todo lo que se consigna sobre semilla y plántula. Bueno, ese ha sido el estudio de toda mi vida, sin embargo, aún no lo he publicado y no sé si voy a tener vida para poder publicar todo lo que tengo, porque en realidad es impresionante lo que uno puede encontrar estudiando las semillas tropicales y el desarrollo de las plántulas. Y cuando yo cojo la literatura, que es escasa, incluso para plantas tropicales, realmente hay que ir revisando todo de nuevo, ¿verdad? Porque hay cosas que son, qué sé yo, hay que profundizarlas realmente para ver las razones de por qué muchas cosas suceden. ¿Y cuál es la importancia de eso? Bueno, la importancia que tiene es que la mayoría de las semillas en el trópico son recalcitrantes y no aguantan almacenamiento.
pero no todas son iguales, y eso es lo que nos ha querido decir la literatura de las zonas templadas. Y en realidad lo que yo encuentro es que son muy diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que todavía me falta por hacer. Entonces, ¿por qué tal vez eso no ha salido? Porque he tenido que ocuparme de otras cosas como este libro por demanda de los estudiantes, ¿verdad? O sea, cada vez que me voy a poner a escribir lo de las semillas, la editorial me dice: doña Eugenia, hay que hacer otra versión del libro, una edición nueva, ¿verdad? O por ejemplo, cuando hicimos lo de los árboles, ¿verdad? ¿Por qué hicimos un libro de árboles tropicales? Bueno, porque las mejores maderas están prácticamente agotadas, y lo que se quería saber era cuántas de las especies que se estaban reproduciendo o sembrando en plantación eran factibles de utilizar para sustituir las maderas tradicionales, o cuáles podrían sembrarse en plantación para sustituir las maderas tradicionales. Y eso, por supuesto, consumió como 3 años de trabajo. Entonces, a veces hay que sacrificar cosas que uno quiere hacer por hacer otras que son necesarias. Entonces, en realidad yo esto lo he hecho por un sentido compromiso y por tratar de ayudar a los estudiantes, porque para mí siempre fue muy importante la formación de los estudiantes. Hay profesores a los cuales no les interesa la formación de los estudiantes. A mí siempre me interesó la formación de los estudiantes, y yo creo que fueron como 17 o 18 las tesis, ¿verdad? Y Liana y Nelly Vázquez, que no está aquí, a veces me decían: pero jefa, ¿cómo vamos a seguir aquí con este montón de tesis? ¿Cuándo vamos a parar con esto, verdad? Porque en realidad fueron muchas las personas que logramos que obtuvieran la licenciatura, y yo quería que siguieran adelante. Y bueno, tuve la dicha de ver que muchas de esas personas que se formaron fueron luego profesores universitarios, o son profesores universitarios. Liliana, que estuvo en el Tecnológico; Gerardo, que está en la Universidad de Costa Rica; Odalisca, que todavía está en la Universidad de Costa Rica. En fin, muchos de ellos fueron a trabajar a otras instituciones, a la Universidad Nacional, al Instituto Tecnológico, incluso al CATIE. Y bueno, para mí es muy satisfactorio ver todo el desarrollo que todos ellos han tenido, y es algo que me queda, que me agrada mucho que haya sucedido. Y simplemente les cuento esto, y reitero, les agradezco muchísimo este homenaje. Realmente ser bióloga, aunque no me ha dado dinero, sí me ha hecho feliz. Así es que yo creo que parte del mensaje es que para ser feliz hay que hacer lo que a uno le gusta. Así que muchísimas gracias a todos, y me alegra mucho haberlos visto hoy aquí. Claro.